Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Estimado oyente, en el programa de hoy estaremos enseñando acerca de la edificación de nuestra fe. Creerle a Dios en su cuarta parte. Fe en Dios, el principio de la visión de la fe, que forma parte de la serie sobre el crecimiento espiritual. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su aplicación. Dios ha distribuido entre todos los cristianos una medida de fe. Esta es la medida de fe por medio de la cual recibimos y utilizamos nuestros diversos dones. Al igual que Dios puso sentimientos en nuestros corazones, puso la fe. El hombre es un ser integrado y creado por Dios con cuerpo, alma y espíritu. En el alma radican todos los sentidos y sentimientos que lo conforman. Es diferente a los animales que solo poseen instintos, pero cuando el espíritu del hombre se relaciona con el espíritu de Dios, se produce el nuevo nacimiento y comienza a discernir entre el bien y el mal. Y se produce la medida de fe para las operaciones, cosas, eventos y dones espirituales. La fe es como viajar al futuro y ver lo que va a suceder y regresar al presente y trabajar en su realización. La fe que se proyecta al futuro, a lo que no ha acontecido, se puede dividir en dos tipos: visión de fe para las cosas materiales y segundo, visión de fe para las cosas, eventos y dones espirituales. La visión de fe para las cosas materiales es común para todas las personas que medianamente tienen fe en sí mismos, en sus habilidades, en su tenacidad y perseverancia. Estas personas hablan lo positivo, tratan de obviar todo obstáculo, centrándose en los resultados esperados. Recuerdo que la vicepresidenta del banco donde trabajé como abogado externo adscrito a la presidencia decía: aquí no hablamos de problemas, sino de circunstancias. Por lo general, este tipo de visión de fe se afianza en los recursos y habilidades disponibles, además de la repetición del mismo logro. Ejemplo: voy a limpiar la casa, voy a arreglar el carro, voy a ir de viaje, voy a preparar un postre, voy a ir al supermercado. Este año me gradúo, vamos a invertir en acciones. Este tipo de fe es la fe diaria y ordinaria por medio de la cual vivimos y ministramos. Ahora bien, en el libro de Romanos, contenido en la Biblia, la palabra de Dios, en el capítulo 12, versículo 3, establece lo siguiente: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Otra versión bíblica dice lo siguiente: como mensajero de la bondad de Dios, les advierto que no se consideren mejores de lo que son. Valórense según el grado de fe que Dios les ha dado. En virtud del don que me ha sido otorgado, me dirijo a todos y a cada uno de vosotros, para que nadie se les suban los humos a la cabeza, sino que cada uno se estime en lo justo, conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. En el contexto de estos pasajes, el apóstol Pablo le preocupa que la gente piense más alto de sí que lo que debe pensar. Una solución final para esta jactancia, es decir,
No solo los dones espirituales son obra de la gracia gratuita de Dios en nuestras vidas, sino también la misma fe por medio de la cual utilizamos esos dones. Esto quiere decir que cualquier posible motivo de jactancia es desechado. ¿Cómo podemos jactarnos si aún el requisito para recibir un don, que es también a su vez un regalo? ¿Se puede uno jactar de un regalo? Por eso la humildad es tan importante ante los ojos de Dios. El propósito de Dios es exactamente el mismo que se menciona en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 y 9, donde el apóstol Pablo hace hincapié en que la fe salvadora o la salvación es un don. Y dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Y como dice el libro de Romanos en el capítulo 12, versículo 13, para que no pensemos más alto de nosotros mismos de lo que debemos pensar. El último baluarte de la jactancia es creer que somos originadores de nuestra propia fe. Este versículo del libro de Romanos, del capítulo 12, versículo 13, establece que la fe Dios la da en medida o grado. La fe ve lo intangible, lo invisible, lo que todavía no se ha materializado, como si ya existiese. La fe es creer y obediencia en la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, contenido en la Biblia, en el capítulo 11, versículo 1, vemos la definición de la fe. Y dice: es pues la fe, o ahora la fe es, en la versión americana, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todo lo que se quiere en esta vida comienza con una visión, es decir, comienza con una proyección mental, una idea de lo que se quiere hacer, desde lo más simple como cepillarse los dientes, planchar una camisa, barrer el piso, preparar una comida. Implica plantearse la visión de lo que se quiere realizar y ver mentalmente la labor terminada. Se dice que del dicho al hecho hay mucho trecho, ya que una cosa es lo que nos ponemos o proponemos plantear en la mente, y otra es la realidad cuando comenzamos a ponerla en práctica, la idea en la visión. Lo ideal sería que pudiéramos realizar nuestras visiones a la perfección, mejor de lo que fue nuestra idea o visión original. Estamos hablando de lo intangible antes de materializarse. Una persona con mucha fe es aquella que realiza muchas visiones de fe, es decir, que toda idea que se propone como proyecto en visión lo logra llevar a la realidad. Este grado de efectividad conlleva al vencimiento de todo obstáculo que impida la realización tangible. Habíamos establecido al principio que la fe es como viajar al futuro y ver lo que va a suceder, regresar al presente y trabajar en su realización. La fe que se proyecta al futuro, a lo que no ha acontecido, y establecimos que se puede dividir en dos tipos: visión de fe para las cosas materiales y visión de fe para las cosas, eventos y dones espirituales. Ahora bien, la segunda parte, o la visión de fe para las cosas, eventos y dones espirituales, es el llamado del Espíritu Santo al creyente a vivir por la fe,
andar por la fe y actuar en la fe. Repito esto, es el llamado del Espíritu Santo al creyente a vivir por la fe, andar por la fe y actuar en la fe. Sin estos pasos de vida espiritual es imposible agradar a Dios y menos activar nuestra medida de fe en el Espíritu. La fe debe crear certeza dentro de nosotros en precisión y alcance, es decir, en la definición de lo que queremos o esperamos específicamente y con detalles de parte de Dios. Dios nunca producirá ninguna de sus grandes obras en su vida a menos que la realice por medio de la fe suya, su fe personal. Si tiene por concedido que usted tiene fe, porque la Biblia dice que Dios ha dado a todos y a cada uno de nosotros una medida o grado de fe, usted debe tener algo de fe, sea que la sienta o no. Hay veces que trata de sentirla, pero cuando realmente necesite de ella, la fe va a estar allí. Va a estar allí para que usted la use. Pasa lo mismo con sus brazos. Cuando usted los necesita, los usa. Sencillamente los mueve y los pone en uso. No necesitamos sentir nuestros brazos para saber que los tenemos. Ellos están colgando de nuestros hombros. En el libro de Habacuc, Antiguo Testamento, en el capítulo 2, versículos 2 y 3 establece lo siguiente. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. La Biblia dice que la fe es la visión o sustancia de las cosas que se esperan. Una visión o sustancia que tiene una primera etapa de desarrollo, de formación, de incubación o espera, antes que pueda ser usada completa y efectivamente. Usted puede preguntarse ahora, ¿cuáles son entonces los elementos que pueden hacer usable mi fe? En el mismo libro de Habacuc que acabamos de leer en el capítulo 2, ahora el versículo 3 dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta los elementos de esta situación de la fe, de la visión de la fe. En primer lugar está la expectativa. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, medible en nuestro tiempo cronos mediante el reloj en horas, minutos y segundos, o mediante un calendario gregoriano en días, meses y años, siempre llegará. Hay una expectativa. Segundo, está la formación, una visión definida de lo que va a venir, la fe específica o la petición específica. Tercero, está la paciencia, que es la capacidad de resistir la oposición presente, sabiendo que habrá un mejor mañana. Paciencia es resistir vigorosamente luchando por lo que quieres. La palabra paciencia se desglosa como paz y ciencia, es decir, paz o seguridad de lo que se espera, la certeza de lo concedido y el descanso que vendrá, que va a suceder, que ya sucedió y viene en camino, como el seguimiento de un tracking de una mercancía o una carta en el correo.
Y la ciencia es el conocimiento veraz o el discernimiento espiritual de lo obtenido en visión. Dios establece el escribir en tablas la visión, es decir, plasmar en escrito lo que se quiere, describir con detalles lo solicitado para que no haya dudas de que es lo que se desea. Esta ciencia de escribir la visión es para comprobación del solicitante, ya que cuando recibe su bendición podrá ver el cumplimiento de parte de Dios de su milagro, más allá de lo que quería o pensaba. Todo lo que necesitamos conforme a la voluntad de Dios, si confiamos en Dios, Él lo suplirá conforme a sus riquezas en gloria. No limitemos a Dios, no le pongamos la barrera de nuestra incredulidad. Dejemos que Dios sea el que esté en control de toda circunstancia. Crea en Dios, créale a Dios. Visión es una idea que no se ha materializado. Lucha por lo que quieres. No has sido llamado al fracaso, sino a la expectativa de victoria. La fe es expectativa o certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. La fe conforma tu visión y victoria. Desarrolla tu tiempo de entrega de tu visión presente. Más fe, menos tiempo cronos, menos intervención humana. Paciencia es resistir vigorosamente. Lucha por lo que quieres. No permitas que el desánimo, la decepción o la oposición te paralice, te neutralice. Es la terapia del profeta. La visión sin duda vendrá. Resiste, que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, que quiere decir así sea. Dios te lo ha prometido en su palabra y sin duda vendrá. Como conclusión, estimado oyente, estos tiempos difíciles demandan fe en Dios, creerle a Dios, creer y aplicar a nuestras vidas todas las disposiciones y promesas de Dios. Es decir, que si usted le pide algo a Dios, asegúrese de que no sea contrario a su voluntad. Las 8,000 promesas de Dios contenidas en la Biblia respaldan su voluntad. Si no las conoce, debe empezar a estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo va usted a creer en un Dios que no conoce? Toda la visión de fe conlleva confirmación en la palabra de Dios, respaldo escrito de Dios. Ejemplo, la palabra dice en el libro de Isaías, en el capítulo 53, que Jesucristo, por sus llagas fuimos nosotros curados. Quiere decir que por el sacrificio de Jesús somos hoy curados. Entonces usted puede tener la visión de fe para la sanidad divina. No limite a Dios. Tener fe es no limitar a Dios. No se puede creer en Dios para algunas cosas y para otras no. O se cree completo en toda su palabra, o solo viviremos un evangelio limitado a nuestros miedos y falta de fe. Dios puede sanar toda enfermedad, desde un resfriado o gripe, como un cáncer en metástasis. Dios puede crear órganos nuevos, proveer dinero sobrenatural, abrir puertas de oportunidades, resucitar a los muertos, salvar al pecador. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios actúa. No limite a Dios pensando que no tiene suficiente fe. Dios le ha dado toda la fe que necesita o necesitará. Crea en Dios y pronuncie su palabra sobre sus circunstancias y espere en el Señor. Para Dios nada es imposible. Una cosa es creer en Dios y otra creerle a Dios. En otras palabras,
Oremos diariamente de la siguiente manera. Oh Dios mío, te doy gracias por mi fe. Susténtala, fortalécela. No dejes que falle. Conviértela en la fuerza de mi vida, para que en todo lo que haga tú recibas la gloria como el gran dador. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.